El día domingo, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la iglesia de Corinto. Y si usted recuerda, parte de lo que hablamos, hermanos, de la iglesia de Corinto tenía que ver en el lugar donde estaba asentada la iglesia. Esta iglesia estaba asentada en un lugar donde había mucha afluencia de personas de diferentes culturas, con diferentes trasfondos religiosos. La filosofía era una de las manifestaciones que había en esa comunidad por la afectación de los griegos o por la influencia de los griegos. Ahora, hermanos, imaginemos la carta que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia, una iglesia joven, una iglesia inmadura en cierto sentido, y que en esta comunidad donde estaba la iglesia, con todas estas ideas y pensamientos y todavía, hermanos, las afectaciones filosóficas que pudieran ser llevadas a la iglesia, pues muchas personas, como dice el libro de los Hechos, todas las personas que creyeron fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. Pues hermanos, piensen en esto mismo. En la iglesia de Corinto, muchas personas se acercaron y traían consigo todos estos pensamientos, todas estas ideas. No sé si usted recuerde cuando estuvimos tratando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una iglesia que estaba en Colosas, una iglesia que Pablo no conocía, a hermanos que no conocía, pero hermanos, Pablo alababa a la iglesia por la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo, por razón del Evangelio, por la conducta y el amor que ellos tenían entre ellos, entre los cristianos, dentro de la iglesia, una iglesia unida, fortalecida, pero una iglesia que tenía problemas porque Epafras le lleva el informe al apóstol Pablo y le dice que la iglesia de Colosas tiene problemas porque se han entrometido dentro de ella las filosofías griegas. Vean, hermano, lo que pasa en la iglesia de Corinto. Está asentada en un lugar donde hay mucho movimiento filosófico. Y alguien dijo por ahí que las filosofías presentan un problema a una solución. Ahora, la iglesia de Colosas no solamente estaba siendo permeada por las filosofías griegas, sino también, hermanos, el gnosticismo, el misticismo, el ascetismo, todas esas ideas y pensamientos del hombre, donde parte de la idea era centrada, hermanos, en que, parte de lo que se escuchó ahora hace rato en la clase, la carne no es buena, el ser humano como hombre no es bueno, está contaminado, está perjudicado por razón del pecado, de manera que lo que es espiritual es lo que es correcto. Y el gnosticismo tenía que ver con esto, pues esto estaba en la iglesia de Colosas. Y aparte de eso, el pensamiento de los judíos en cuanto a hacer judaizar a la iglesia de Colosas, es decir que la gracia no es suficiente, tiene que la gracia ir acompañada de la ley para que pueda ser suficiente. Ahora, hermanos, cuando volvemos a la iglesia de Corinto, imagínense que los pensamientos de los corintos, con todas las afectaciones de inmoralidad, con todas las afectaciones de ideologías, pensamientos, religiones, todo lo que había ahí, algunos llegan a la fe y se congregan en la iglesia de Corinto, pero traen consigo toda una serie de cosas que van a estorbar en el día de mañana y van a generar contiendas entre ellos. No sé si esto nos hace parecido a lo que sucede hoy en día en las iglesias evangélicas. La gran mayoría de los que estamos en las iglesias venimos de un trasfondo católico romano. Y llegamos a la iglesia y hacemos el día del Señor, hermanos, tan relajado porque acostumbramos según la práctica que traíamos. Y creemos, hermanos, que diluir el día del Señor solamente a una asistencia sin tener un deseo de anclarme en la palabra de Dios para escudriñar en ella, para ver si lo que el apóstol o lo que el pastor o lo que el maestro en la escuela dominical enseña es cierto respecto de Jesús. La iglesia se ha vuelto en un sentido tradicionalista porque busca cumplir lo que su conciencia le demanda que cumpla, y fuera de eso, en el diario vivir de la semana se vuelve tan ritual a la manera de vivir del mundo, que no nos podemos engañar. Santiago dijo: oh almas adúlteras, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
Por esto es que la vida del cristiano debe de hacer una separación entre las cosas que están afuera con las cosas que están dentro y poder vivir, hermanos, en una armonía. Y no estoy diciendo que vivir en las cosas del mundo. Hermanos, no podemos salir del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que aprender a hacer una separación de lo que no honra ni glorifica al Señor. Y aprender, hermanos, a vivir en santidad, como cuando Pablo en los primeros versos del capítulo 1 de esta carta, hace ver a la iglesia de Corinto, una iglesia que es santa y santificada, pero que esto no le hace tener ciertos problemas dentro de la iglesia como contiendas, diferencias entre ellos. Esto mismo, hermanos, es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Esto es lo mismo en un sentido que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Para rechazar el apóstol Pablo lo que estaba viviendo la iglesia de Colosas, centra a la iglesia en Cristo y busca que la iglesia sea cristocéntrica en su totalidad. La carta a los colosenses es una carta que exalta la supremacía de Cristo. Por eso dice Pablo en el Colosenses capítulo 2, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres. Pero luego dice, hermanos, y no según Cristo. ¿Qué es lo que edifica la iglesia? Una de las cosas que miramos en la carta de Pablo a los Corintios tiene que ver, hermanos, en que en ellos había una falta de unidad, pero una falta de unidad que no era necesariamente una división, pero que apuntaba para ese lado. Vamos a la palabra de Dios, primero a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al verso 17. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 10 al verso 17 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, lo que está pasando aquí, Pablo está centrando la necesidad de la unidad de la iglesia, pero esta necesidad de la unidad de la iglesia, hermanos, debe de ser totalmente en Cristo, no en ninguna persona. No, hermano, por más que una persona pudiera ser un fiel siervo de Jesucristo, nunca merece usurpar el lugar de aquel que dio su vida, de aquel que murió, de aquel que vino en obediencia al Padre y quien de manera voluntaria entregó su cuerpo para que por razón de la fe provista por Él para nosotros, pudiésemos ser salvos. No pudiésemos, hermanos, porque eso da la opción de que aquellos que han creído en Cristo no sean salvos. No, hermanos, para ser salvos. La fe que ha sido provista por Dios es suficiente para que el sacrificio de Cristo sea suficiente en nuestra salvación. No es para que pudiéramos, es para que seamos salvos. De manera que la iglesia de Corinto tiene este conflicto. Y dice Pablo, os ruego, la primera palabra, hermanos, del verso 10, dice Pablo, os ruego. Esta palabra me lleva un poquito a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, donde dice, os ruego por las misericordias de vuestro Dios. Pablo, hermano, siendo apóstol de Jesucristo, Pablo tenía la autoridad de exhortar todavía con fuerte firmeza para cada uno de ellos y decirle lo que era correcto hacer, una orden estricta. Pero ahora Pablo dice, os ruego. Y a la iglesia de Corinto le dice,
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estoy rogándoles porque yo lo digo como el apóstol. No estoy rogando porque lo quiero nombrar a favor de Apolos o a favor de Cefas. No quiero decir esto a favor de ninguna otra persona, sino en el nombre de Cristo, como que vean que esto tiene una trayectoria y una trascendencia eterna. Os ruego, hermanos. ¿Cuál era la razón, hermanos, de este ruego? Pablo les dice que haya en nosotros una misma manera de pensar, un mismo sentir, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en una misma manera o en un mismo modo de pensar. Hermano, cierto es, dice el salmista, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero la armonía no necesariamente quiere decir que todos pensamos igual. Y en la iglesia es difícil que todos pensemos igual. Hay cosas, hermanos, en las que sí debemos de pensar igual. Cuando nosotros llegamos de la sierra y buscamos, después de que nos casamos, buscar educar a nuestras hijas según nos educaron a nosotros, algunos nos decían, qué duro eres, Mario. Cuando mi esposa era confrontada también por algunos, les decían, oye, qué duro te corrigieron a ti tus papás. ¿Qué es esto, hermanos? Muchas personas se ven tan influenciadas por la manera pedagógica o por la manera psicológica o por la manera que ahora dicen cómo se deben de educar a los hijos, cuando la palabra de Dios enfatiza que la vara es para el hijo necio. Pues en un sentido, aun cuando nuestros padres, en el caso particular de mi persona, no eran cristianos, ellos no usaron solamente palabras, sino que también usaron corrección y disciplina. Hermanos, imagínense que en la iglesia de hoy en día hay personas que vienen con pensamientos e ideas de no aplicar disciplina física. Pero hay otros hermanos que estamos sustentados en las Escrituras que dicen que es necesario aplicar disciplina física. No estamos en el mismo pensamiento, pero esto, hermanos, no nos hace estar divididos. Hay cosas en las que sí necesaria y obligadamente tenemos que tener una misma manera de pensar, una misma manera de actuar, y esto va en relación a Cristo dentro de la iglesia, que es el que produce la unidad, porque cuando nosotros cambiamos el rumbo, dice Pablo, hermanos, en estos versos, he sido informado por los de Cloé que hay entre ustedes contiendas. Qué triste para nosotros es saber que las contiendas que la iglesia local pueda tener o las diferencias que la iglesia local pueda tener no se corrijan dentro de ella. Hermanos, la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo y nos da textos en la Escritura cómo ejercer la disciplina en función del amor dentro de la iglesia. No es necesario que algunas cosas sean sacadas fuera y ventiladas ante las leyes civiles o las autoridades civiles. No es necesario que esto suceda. Se le ha dado autoridad a la iglesia para corregir estas cosas, pero dice Pablo, he sido informado por los de Cloé. ¿Qué es lo que ha sido informado el apóstol Pablo, hermanos? Por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Pablo dijo en esta carta a los Corintios, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea encontrado fiel. Vean el pensamiento de Pablo y vean, hermanos, la información que Pablo recibe de parte de los de Cloé. Hay contiendas entre ustedes. Esto no me lo dijo un hermano dentro de la iglesia. Esto no lo vino para ejercer disciplina eclesiástica dentro de la iglesia. No, alguien de fuera de la iglesia vino y me lo dijo. ¿Cuál es el testimonio que están dando? ¿Por qué está sucediendo? Porque no hay una misma manera de pensar, porque no hay una misma manera de actuar, porque no están en una misma mente. Porque hay desunidad. Y hermanos, la desunidad se manifiesta dentro de la iglesia y la falta de amor y la falta de armonía cuando Cristo no es el centro de la iglesia, cuando la iglesia no es cristocéntrica. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque dice Pablo en el verso 12,
de 1 Corintios 1, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego dice, hermanos, en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la razón de que Pablo diga, ¿acaso está dividido Cristo? La iglesia estaba haciendo facciones, la iglesia estaba haciendo partidos, la iglesia estaba haciendo grupitos. Yo me identifico contigo. Yo quiero solamente ser anclado a lo que tú digas, a lo que tú dispongas, a lo que tú enseñas. Yo solamente eso es lo que me llama la atención. Y pudiéramos pensar, hermanos, dentro de Apolo, de Pablo, de Cefas, cuántas cosas importantes habría que merecían atención, pero qué importante es pensar que la Iglesia Unida haría en esta gama de posibilidades de servicios y ministerios ser edificados entre todos, no haciendo partidos, no haciendo divisiones, no haciendo grupos, no haciendo facciones dentro de la iglesia. Hermanos, para Pablo es tan importante la unidad de la iglesia que Pablo tiene desde este verso 10 del capítulo 1 de la carta a los Corintios hasta el capítulo 3, al finalizar el capítulo 3, tocando solamente el tema de la unidad dentro de la iglesia. Qué importante es que Pablo se toma 3 capítulos para tratar este tema, porque es necesario que la iglesia no se mire, hermanos, como un cuerpo disfuncional, no se mire como un cuerpo mutilado, no se mire como un cuerpo fraccionado. Ciertamente, dice Pablo, no es que haya divisiones, no hay divisiones, quiero prevenir las divisiones, estaría diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que pasa? Estas contiendas lo que van a llevar, obviamente, por no estar centrados en Cristo, por hacer facciones dentro de la iglesia, van a llevar a divisiones dentro de la iglesia. Ahorita no las hay. Pero lo que Pablo dice es que van a llegar a esas divisiones. ¿Qué es lo que pasa en Corinto? La intelectualidad, la filosofía, todos esos pensamientos, hermanos, no sé, entran a la iglesia, pero no sé si ustedes han ido alguna vez, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un lugar donde haya muchas manifestaciones culturales. Michoacán, por ejemplo. Morelia. Alguna vez estuvimos visitando a un sobrino y nos llevó al centro. Y hermanos, en el centro, en las banquetas, hay gente que está pintando, pero maravillosamente bonito. Unos cuadros bonitos en el suelo, están en el piso. Otros tienen algunos templetes por allá y en el templete están haciendo bailables según las regiones del país, pero son manifestaciones de arte. Otros hacen diferentes manifestaciones de arte en la vía pública. Diferentes cosas, pues hermanos, en el tiempo que se escribe la carta a los Corintios, cuando se hace mención de esto, muchos salían a escuchar la oratoria de muchos filósofos. Hablaban tan elocuente, hablaban, hermanos, tan apasionados, con tanta retórica. De tal manera que imaginen que cuando esta gente llegan a la iglesia, piensan escuchar lo mismo, pero es que es tan sencillo el evangelio, dijeran algunos. Es que Cristo murió por los pecados, es que soy pecador, es que arrepiéntete, es que ese mensaje ya lo he escuchado una y otra vez y es la misma palabra. ¿Qué acaso no habrá una manera de presentarlo de una manera diferente, de una forma más retórica, de una manera más filosófica? Desgraciadamente sucede en las iglesias hoy en día que buscan ayudarle a Dios en el evangelio para exponerlo de una manera que niegan la eficacia del evangelio, que niegan la eficacia de la cruz, que hacen vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la predicación dada por Esdras, según el libro de Nehemías, capítulo 8, dice la palabra de Dios que lo que hizo el sacerdote, hermanos, aparte de colocar un espacio un poquito más alto que donde estaban los demás, algo parecido como donde estamos ahorita, lo único que él hizo fue abrir el libro de la ley y empezó a hablar desde el amanecer hasta el oscurecer, desde que iniciaba el día hasta el ocaso del día.
No había, hermanos, ninguna manifestación de otra cosa que adornara el evangelio, que adornara la palabra de Dios. Solamente era la expresión de la palabra de Dios para todo tipo de persona, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos escuchaban. Pero ¿saben qué hemos hecho al paso del tiempo? Al paso del tiempo hemos tratado de separar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Y hermanos, hemos separado a la iglesia porque creemos que el mensaje debe de ser diferente para unos y para otros. Cuando lo que miramos en la iglesia es que aún los niños deseaban ir a estar cerca del Señor Jesucristo. Los padres lo llevaban para ser bendecidos. Cierto que el texto dice que los discípulos se lo impedían y el Señor les dijo, déjenlos venir a mí. Y en esta narración del capítulo 8 de Nehemías, miramos, hermanos, que desde el más pequeño hasta el más grande, todos los que tenían la capacidad de entender se reunían y todavía eran socorridos por algunos que les explicaban más claramente lo que estaban escuchando, pero todos estaban congregados en una sola alma, si lo dijéramos así. No había departamento de niños, no había departamento de adolescentes, no había departamento de varones, departamento de mujeres. No, hermanos, la iglesia, todos juntos. La consecuencia de esto fue que ellos confesaron sus pecados y se arrepintieron. ¿No es acaso esto la razón del evangelio? Pero lo que pasaba en la iglesia de Corinto es que algunos querían escuchar a Apolos. Miren, le decía a mi esposa en la mañana acerca del orden de las cosas, ascendente o descendente. Y lo que yo miro en esta lista de 4 personas, verso 12, fíjense, hermanos, hay un orden ascendente en los nombres. Un orden ascendente en los nombres donde Cristo es el nombre primero, ascendentemente hablando. Y el nombre de Pablo es el de menor importancia. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Pudiera haber alguna manera en que alguien colocara a Cristo en último lugar, hermano? No hay manera. Y la única manera pudiera ser que tú fueras un perverso pecador, no justificado, no regenerado, no salvado. ¿Por qué digo esto? Hermanos, si nosotros somos creyentes, si nosotros somos cristianos, para nosotros no hay mayor gozo que Cristo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Hermanos, no podemos los cristianos desechar a Cristo de nuestra persona ni en la supremacía de la iglesia, porque entonces nuestra vida no tendría sentido ni la razón de la iglesia tendría sentido. Cristo es la razón, Cristo es supremo, Cristo es el primero. Y en ese sentido la iglesia debe de congregarse, y en ese sentido la iglesia debe de adorar, y en ese sentido la iglesia debe de prepararse para venir el primer día de la semana a adorar al que tiene la supremacía y la preeminencia, no solamente, hermanos, en la iglesia como conjunto de creyentes, sino individualmente en cada uno de sus hijos. Dice el texto, hermanos, unos dicen, yo soy de Pablo. Vean, hermanos, cómo recalca Pablo la necesidad de que la iglesia sea cristocéntrica, la necesidad de que no haya facciones dentro de la iglesia, de que no haya preferencias dentro de la iglesia por uno o por otro. Primera a los Corintios capítulo 3, verso del 1 al 4. Vean, hermanos, por qué o cómo es que Pablo recalca esta grande verdad de la centralidad de Cristo. Cristo no está dividido, dice Pablo. Pero en el verso 1 al 4 del capítulo 3 de Primera a los Corintios, dice, de manera, hermanos, o de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo ciertamente, o yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Hermanos, Pablo dice, cuando hay diferencias en la iglesia, cuando hay facciones en la iglesia, cuando hay esas inclinaciones de escuchar a uno. Miren, cuando los corintios escuchaban la oratoria de algunos, quedaban cautivados. Es lo que pasó con Apolos. Es lo que pasó con Apolos. Apolos era de Alejandría, pero Apolos era judío. Pero Apolos era elocuente y poderoso en la palabra, dice el libro de los Hechos. Apolos era elocuente en la palabra. ¿Y esto qué es lo que quiere decir, hermanos? Que Apolos sea elocuente en la palabra quiere decir que elocuente tenía que ver con mucha retórica, mucha expresión, mucha manera de hablar, pero además era poderoso en la palabra. Quiere decir que estaba centrado en la palabra, predicando de una manera tan abierta, tan adornando la palabra, que Pablo, hermanos, Pablo no era así. Pablo, en un sentido, dijéramos que era totalmente lo contrario. Vean lo que dice el capítulo 2 de 1 Corintios, verso 1 y verso 2. 1 Corintios, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿qué dice? No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es la razón? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Imagínense, hermanos, totalmente diferente a Apolos. No quiero decir que Apolos no predicaba la verdad, de cierto, en el libro de los Hechos. Cuando Apolos disertaba, había un matrimonio que escuchaba la predicación de Apolos acerca del camino a Dios, y dice la Escritura que cuando Apolos terminó de disertar, Aquila y Priscila, colaboradoras de Pablo, este matrimonio, un colaborador de Pablo, matrimonio, toman aparte a Apolos y le explican más claramente el camino al Señor. Le explican más claramente, pero la elocuencia en Apolos seguía siendo, la oratoria en Apolos seguía siendo, la elocuencia era muy marcada. Y muchos eran llevados a escuchar a Apolos. Me gusta escuchar a Apolos, mira cómo habla Apolos. Claro que le entiendo, pero cuando predica Pablo, bueno, es que Pablo no usa palabras sabias, no usa... Pablo es muy sencillo, es muy básico. Hermano, cuando escuchamos la predicación de Jesucristo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿qué tan complejo era eso? Aunque implica mucha complejidad. Era sencillo. Era una manera de expresar el Evangelio de una forma comprensible para todas las personas. No todos estaban en un nivel académico como los griegos o los grecorromanos, para entender filosofía, para analizar y profundizar en teoremas. No, hermanos, mucha gente era del vulgo, mucha gente eran esclavos, mucha gente no tenía conocimientos intelectuales. La manera de predicar al Cristo en el que la iglesia se centra tendría que ser la manera más básica y sencilla. Por eso algunos dicen, yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo, dijeran otros. Hermanos, Pablo funda la iglesia en Corinto. Pablo, una persona que ha sido usada tan grandemente por el Señor Jesús, por nuestro Dios, a través de las cartas que ha escrito, y cuáles cartas nos edifican, las cuales nos edifican a nosotros, no solamente a la iglesia que se escribieron, a Corinto, a Filipos, a los Gálatas, no, hermanos, a todas las iglesias de Tesalónica, igual a las iglesias de hoy en día que tratan en la palabra de Dios, las cartas de Pablo. Somos confrontados con nuestra necesidad espiritual, con nuestra vida carnal, y somos sacudidos por la palabra porque es fiel y digna de ser recibida por todos, dijo el Señor. Así que, ¿cuánto beneficio? Vean, hermanos, Pablo no merecería ser acaso el líder de una facción de la iglesia. Acuérdense que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo, hermanos, en cuanto a las demandas de la ley, era irreprensible.
Pablo, hermanos, tenía un testimonio tremendo. Pablo era un mártir. Pablo murió por la causa y la razón de Cristo. Muchos murieron. Pero, hermanos, Pablo nunca quiso que los reflectores apuntaran hacia él. Pablo nunca apuntó su enseñanza para engrandecerse él a sí mismo. No, hermanos, todo era apuntado a Cristo. Él decía que él quería ser encontrado no en su propia justicia, sino en aquella justicia que era en Cristo Jesús. Todo lo deriva a Cristo. Hermanos, ni Pablo ni Apolos buscarían para sí un grado de honor dentro de la iglesia, sino solamente considerarse colaboradores mutuamente para la gloria de nuestro Señor. Ese era el pensar de Pablo y era el pensar de Apolos. Pero algunos querían escuchar la oratoria de uno más que de otro. Y Cefas llamado Pedro. Bueno, hermanos, Pedro tenía muy grande reputación, era el vocero de los apóstoles, era muy respetado Pedro. Pero hermanos, otra vez Pedro, ¿se acuerdan que en el Evangelio según San Mateo, el Señor le dice a Pedro, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Piensen en esto, hermanos, la iglesia debe de estar centrada en Cristo. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaría diciendo Pedro, hermanos, es que yo siempre he estado contigo, mira, yo siempre en cada necesidad, en cada conflicto he estado contigo. Ciertamente te negué, pero lloré amargamente, pero además dije que estaría contigo hasta la muerte si fuera preciso. Bueno, Señor, sí, finalmente me aparté porque tuve miedo, pero es que tú conoces que soy carne. Hermanos, ni Pedro, ni Pablo, ni Apolos estarían buscando para sí un grado de honra que los colocara como líderes de una facción dentro de la iglesia. Hermanos, ¿a cuántos Pablo pudieran, o cuántos de la iglesia pudieran decir, es que Pablo es mi padre espiritual? ¿Se acuerdan de la carta de Pablo a Filemón? Pablo a Filemón le dice, encargándole a Onésimo, es mi hijo concebido en prisiones. Es mi hijo concebido en prisiones. Primero a los Corintios capítulo 4, verso 14 al verso 15. Dice, primero a los Corintios 4, 14 y 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Estaría diciendo Pablo, hermanos, yo soy su padre espiritual en el sentido de que Dios me usó para su gloria, exponiéndoles el Evangelio, el cual los hizo llegar en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Esto pudiera ser, hermanos, pero vuelvo a decir, Pablo no busca para sí un grado de honor. Pablo se llama a sí mismo, yo soy el primero de los pecadores. Nunca dijo, hermanos, yo soy el primero para reconocer o para que me reconozcan dentro de la iglesia. No, hermanos, yo soy el más grande o el primero de los pecadores, dice Pablo. Nunca busca una titularidad, pero hay algo más dentro de las declaraciones que Pablo hace mención en la iglesia de Corinto. No solamente la tendencia de Apolo, de Pablo, de Cefas, sino que algunos más dicen, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Hermanos, surge una pregunta, ¿qué no es acaso la iglesia de Cristo? ¿Qué no es acaso si está Apolo, si está Apolo, si está Pablo, si está Cefas, si estás tú, si estoy yo, si están aquellos, si estarán aquellos? En la iglesia donde Cristo es la cabeza, ¿no es acaso Cristo la cabeza? ¿No es acaso la iglesia la que Cristo edifica? ¿No es acaso la iglesia que ha sido comprada por la sangre de Cristo? ¿Dónde está el pensamiento? Yo soy de Cristo. Hermanos, en un sentido el pensamiento está correcto, pero la intención es incorrecta. Porque cuando yo hago dentro de la iglesia una división, aún llamándome más espiritual que otros, porque yo soy de Cristo,
¿Tú eres más seguidor del pastor Mario? ¿O tú eres más seguidor del hermano Hugo? ¿O tú eres más seguidor del hermano Misraín? ¿O tú eres más seguidor del hermano que se predica en el internet? Porque ni siquiera de los hermanos que están dentro de la iglesia, porque, ay, de los tres no se hace ni uno. Pero a mí me gusta escuchar, y hermanos, hay tanta diversidad de predicadores en el internet, que no quiero decir que necesariamente es malo. Pero Dios no nos llamó a una iglesia cibernética, a una iglesia virtual, nos llamó a una iglesia local donde sentimos, amamos, disciplinamos. Y hermanos, como ahorita con el día de calor sudamos, y en una reunión virtual no se suda. No se lamenta, hermano, la necesidad del hermano, ni se busca cómo corregir y ayudar. Así que muchos pueden aparentar una falsa idea de: yo soy siervo de Jesucristo, yo sigo a Jesucristo. ¿Con qué intención sigues a Jesucristo? Simplemente, hermanos, si una pregunta fuera: ¿con qué intención te congregas en el día del Señor? Si se pudiera preguntar en el transcurso de la semana: ¿te acuerdas de la enseñanza de la mañana o de la predicación del pastor? ¿Te acuerdas algo? Hermanos, ¿con qué intención nos reunimos aquí? Pero nosotros somos de Cristo. ¿Con qué actitud estoy aquí? Hermanos, quiero una recomendación hacer. Cuando vengamos al templo, hermanos, traigamos Biblia. Y cuando estemos en el templo, leamos la Biblia. Sí, quiero decir esto, hermanos. No usemos los celulares. No porque no sea la misma escritura. No, hermanos, seamos un poquito, ¿cómo se puede decir? Anticuados, si la palabra fuera. O más bien, hermanos, démosle honor al texto escrito en el libro. ¿Sabría el Señor que habría internet en los años en los que estábamos y que habría equipos que podrían traer la Biblia portátilmente? ¿Sabría el Señor? Sí sabría, hermanos, y aunque yo no veo nada que prohíba esto, pero lo que a mí me parece que Dios estableció su palabra y la palabra de Dios debe de ser leída. Y si todos los demás hermanos tenemos la Biblia, leyendo la Biblia, todos los demás hermanos debemos de estar en un mismo pensar y en una misma mente. Porque lo contrario, hermanos, puede hacernos llevar a pensar cosas contrarias. Mira, está distraído el hermano con el teléfono. Y yo dijera también, hermanos, a los que están fiscalizando esto, no lo hagan. Ustedes no vienen a ver si el hermano está con la Biblia o no está con la Biblia. Usted viene a atender la palabra de Dios y ya en el momento apropiado platique con el hermano, animándolo pues a que use las escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es darle importancia al Cristo que es enseñado a través de la Escritura. De esa unidad en la que usted y yo formamos parte, de esa unidad, hermanos, en la que queremos decir: no hay nadie que está arriba de Cristo, ni a la mitad de Cristo, más bien, hermanos, abajo de Cristo. Dijo el salmista en el Salmo número 8, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Quién eres tú, Pablo? ¿Quién eres tú, Apolos? ¿Quién eres tú, Cefas? Iglesia, ¿por qué buscas clasificar a alguno de ellos en ese orden? ¿Por qué los buscas poner en el mismo nivel de Cristo? ¿Qué acaso, dijo Pablo, fui crucificado yo? ¿Qué acaso fueron bautizados en mi nombre? Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 22 al 23. Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas se colocan, hermanos, a la altura de Cristo, mucho menos en un grado de superioridad, mas sin embargo, Pablo coloca a cada uno de ellos como pertenecientes a Cristo, dándole la supremacía a Cristo dentro de la iglesia. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
Hermano, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, mira, Apolo, Cefas, yo mismo, dice Pablo, y cualquiera de los que nos congregamos en la iglesia somos de Cristo. Nadie puede estar sobre la persona de Cristo. Y hermanos, quien pudiera de alguna manera decir alguna herejía como esta, dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios no le dieron la gloria. ¿Qué es lo que hicieron, hermanos, los perversos? Aquella radiografía del hombre caído. ¿Qué es lo que hizo el hombre caído? La gloria que le pertenecía a Dios se le entregó a animales, cuadrúpedos, incluso dice a aves y reptiles y aún a hombres. Un hombre que no tiene una comunión con Cristo, hermanos, que no tiene una relación con Dios, un hombre que no ha sido comprado por la sangre preciosa, un hombre que no es salvo, un hombre que está condenado al infierno eterno, mirará a Cristo como cualquier otra cosa, sin darle el valor del que el Señor le dijo a Pedro. Eres bienaventurado, Pedro, porque esta declaración que tú haces de que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sale de tu corazón. Te fue revelado por el Padre. Eres bienaventurado, Pedro. La iglesia, la asamblea de los santos, donde estás tú, yo, y donde han estado, hermanos, a lo largo de la historia tantos, y donde estarán tantos más en el futuro próximo, en la que incluye a Pablo, a Pedro y a Cefas, son la iglesia de Cristo. ¿No es acaso que el Señor Jesucristo dijo en la oración en Juan 17, que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno? Unidad en la iglesia, que es necesario, hermanos, en medio de todas las afectaciones que cada época presenta. Particularmente los corintios vivían esto. ¿Y cuántos de nosotros, como iglesias contemporáneas o como iglesias del día de hoy, pueden tener infiltraciones de pensamiento, de corrientes filosóficas? Algunos dirán, hermano, ¿qué le parece si en vez de cantar himnos cantamos coros? Y todavía algunos propondrán alguna lista de coros que presentan tantas repeticiones de palabras, pero nunca un texto de la Biblia entero. Pero algunos hacen divisiones hasta de la manera de cantar, de la manera del templo del edificio. Alguien me dijo hace años, cuando todavía nos congregábamos en el Tejabán, cuando las bancas no eran bancas, algunas eran tablas con cubetas, otras eran sillas que recogimos de por ahí, donde el teclado se ponía sobre un tambo de 200 litros con una sábana encima. Cuando yo le hablaba de la palabra la palabra de Dios a esta persona, me dice, oye Mario, ¿y cómo es la iglesia? Bueno, la iglesia es una cosa maravillosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y donde todos los que están allí están unidos entre sí. En ese lugar nos reunimos para adorar a Dios, en ese lugar nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, en ese lugar somos edificados, confrontados, tenemos comunión cristiana. Pero Mario, espera, me decía esta enfermera, ¿cómo son las bancas? ¿Tienen refrigeración? Es que yo estaba en una iglesia en el otro lado y tenían comedor. Hermanos, todo cristiano es cristocéntrico y no está fundado en las instalaciones ni en las comodidades. Está cimentado en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Esta debe de ser la realidad que nos una a ti y a mí, a Pablo, a Pedro y a Cefas. Saúl quiso matar a David. Ustedes recordarán esta historia, porque el pueblo vitoreaba, sí, hermanos, vitoreaba a Saúl, y decían alegremente, Saúl mató a 1000. Y hermanos, que Saúl se encendía, se orgullecía, es que yo maté 1000, y el pueblo reconoce que yo maté 1000, pero cuando llegaba David, decían, y David mató a 10,000. Ay, hermanos, este conflicto hizo que Saúl quisiera matar a su siervo, a David. Celos ministeriales, facciones dentro de la iglesia, preferencias dentro de la iglesia, aunque ahí eran dentro del pueblo de Israel.
No, hermanos, la Biblia y nuestro Señor nos llama a la unidad en Cristo. Somos de Cristo, estamos en Cristo, muertos en Cristo, sepultados con Él y resucitados juntamente con Él. No hay separación del cristiano o de la iglesia respecto de Cristo, no la hay. La iglesia totalmente debe de ser cristocéntrica. Esa pregunta que hace Pablo en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Creo, hermanos, que esta pregunta, en un sentido, es la que da origen a todas las posibles intromisiones que lleven a divisiones de la iglesia. Porque Cristo no está dividido. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no está dividido. De ninguna manera, Cristo está dividido. Dice el verso 13, hermanos, enfatizando Pablo, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Con estas preguntas Pablo niega que haya alguien, cualquier hombre, en cualquier época, en cualquier tiempo, pasado, presente y futuro, que pudiera ser que su muerte validara nuestra salvación. No, hermanos, solamente Cristo. Ni que tampoco en el nombre de cualquiera otra persona, ya sea Pablo, Cefas o Apolos, alguien pudiera ser bautizado en el nombre de ellos. No, hermanos. Hemos sido a lo largo de la historia y seremos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón. Ese es el nombre. No es el de Pablo, no es el de Cefas, no es el de Apolos. Ciertamente, hermanos, aun cuando pudiéramos mirar que en la vida de cada uno de ellos que murieron martirizados, ¿cuántos de los apóstoles murieron? Salvo Juan, que murió en buena vejez, pero todos los demás, hermanos, y a lo largo de la historia murieron martirizados. Hebreos 11 nos dice que muchas de las mujeres recibieron a sus esposos, aquellos que fueron aserrados, maltratados, desmembrados. Pero la muerte de ellos no nos brinda salvación ni justicia. Nos brinda ejemplo de perseverancia. Nos brinda, hermanos, ejemplo de consolación. Nos brinda ejemplo de dependencia, pero nunca gracia salvadora. Y esto lo sabía Pablo, y esto lo sabía Pedro, y esto lo sabía Cefas. Perdón, Pablo, Apolos y Pedro. Ahora, hermanos, hay otra cosa. La unidad de la iglesia está centrada en Cristo, pero también está centrada en su palabra. La unidad de la iglesia está centrada en la predicación del Evangelio. Vean lo que dice el verso 17. Verso 17 dice la palabra de Dios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y predicarlo no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, Pablo hace unas aclaraciones aquí, donde él dice que Cristo lo envió a predicar, no a bautizar. Donde él dice que él no fue enviado a bautizar a los creyentes. Donde él dice, hermanos, que la predicación del Evangelio no se debe de convertir en un tratado filosófico. No, hermanos, como dice el texto, acerca de hablar con, verso 17, con sabiduría de palabras. Esta frase, hermanos, sabiduría de palabras, lleva la inclinación del pensamiento filosófico, de la retórica y de la oratoria. Palabras de humana sabiduría, dice en otra parte Pablo. A eso es a lo que se refiere. Porque, hermanos, la palabra de la cruz es palabra de sabiduría, aunque para algunos es locura, pero para los que creemos es poder de Dios para salvación. Pero para el grecorromano, hermanos, una ofensa decir, ¿cómo es posible que nos invites, que nos lleves, que nos predique de aquel que muere vergonzosamente en una cruz como malhechor? No es posible. Ahora, hermanos, imagínense que Pablo usara la retórica de los filósofos griegos para anunciar el Evangelio. Entonces lo que haría Pablo con ello sería hacer vana la cruz de Cristo.
Es, hermanos, ahondar en pensamientos, es ahondar en interpretaciones filosóficas humanas, huecas sutilezas, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se llega a declarar o no se llega a reconocer la excelencia de Cristo por la predicación de la sabiduría de los hombres, como dice más abajo, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es la sabiduría de los hombres, no es la exposición filosófica y retórica de los hombres. No, hermanos, es la sencillez de la palabra la que ellos llaman locura. Esta es la predicación del Evangelio. No puede haber conversos sin antes ser expuestos al Evangelio. No puede haber bautismos, hermanos, si antes no hay una persona que haya creído. Y esta persona nunca creerá si no ha sido enfrentada a través del Evangelio a su necesidad personal, al ver su degradación, su pecado, y sin llevarlo a un arrepentimiento. Piensen, por ejemplo, hermanos, en la conversión del etíope, cuando Felipe se le acerca. Cuando Felipe, abriendo su boca, le explica claramente el Evangelio. Cuando aquel hombre le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: ¿crees? ¿Crees de todo corazón? Porque si crees, bien puedes. Creo, dijo. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Fue expuesto al Evangelio. No, hermanos, es el bautismo después, o es el bautismo primero que el Evangelio y después el Evangelio. No, hermanos, es primero el Evangelio y después es el bautismo como consecuencia de la exposición al Evangelio. ¿Qué es lo que pasó con el carcelero de Filipos? El libro de los Hechos, capítulo 16, nos dice, hermanos, que este hombre del verso 30 al verso 33, sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron las palabras del Señor a él. ¿Cuáles son las palabras del Señor? El Evangelio. Y hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche o en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cómo fue? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Ok, bueno, ¿qué es creer? Y hablándole las palabras del Señor, creyeron. Hermanos, si no estamos centrados en el Evangelio, primera cosa, no seremos verdaderos cristianos. Si alguien llega a la iglesia por una conversión basada en emociones, es que miré una película y en la película me hicieron llorar porque pasó esto, aquello y lo otro, y es que por eso yo soy cristiano y me congrego y estoy aquí. Eso no es ser expuesto a su razón de pecado, a su condenación eterna. Es tan fácil estar en la iglesia y llamarse cristiano. Y aquellos que invocaban el nombre del Señor, dice la Escritura, serán salvos. Implicaba el riesgo de la muerte por hacer tal declaración. El bautismo, hermanos, no es solamente más que el testimonio de lo que el Señor hizo a razón del Evangelio en la persona. Regenerar, justificar, salvar, dar una vida nueva. Y lo que hace el bautismo es dar testimonio de lo que el Señor hizo de manera interna en la persona. Ahora lo hace visible de una manera externa a través del símbolo del bautismo. Una ordenanza que todo creyente verdadero, hermanos, debe cumplir. ¿Qué es lo que Cristo hizo en mí? Bueno, hermanos, me sacó de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que el Señor hizo por mí? Entregó su cuerpo y fue quebrantado hasta lo sumo. ¿Qué beneficio me otorga? Resucitar a una nueva vida y la promesa de vida eterna. Dice la palabra en Ezequiel que Él quitó nuestro corazón de carne, nuestro corazón de piedra, perdón, y colocó uno de carne. Dice también la palabra de Dios que quitó nuestro espíritu y puso su espíritu, el espíritu de Él dentro de nosotros. Pablo a los Efesios dice que desde el día en que creímos fuimos sellados por ese espíritu.
Ahora, hermanos, eso es lo que sucede de manera interna con los beneficios de la justificación. Como dice Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No hay enemistad ahora. Esto ha logrado el Señor por su gracia a través de su evangelio. Que esto nos lleva, hermanos, sin demora, nos debe de llevar a la obediencia del bautismo, como es una orden de Él. Y este testimonio, hermanos, de lo que el Señor hizo en mí, ahora se ha reflejado como testimonio a los que lo ven. Soy sepultado con Él por el bautismo y soy resucitado con Él para andar en nueva vida. Eso es el bautismo. Pero es primero el evangelio, hermanos, la misión de la iglesia, según Mateo 28, según el Señor en Mateo 28. Es anunciar el evangelio, ir a hacer discípulos a todas las naciones. Después de esto, ¿qué es, hermanos? Bautizándolos. Pero es después de hacer discípulos, después de hacer seguidores de Cristo, después de llevar personas a los pies de Cristo por la gracia salvadora del Señor a través de su palabra. Después de eso es el bautismo. Y ahí no termina, hermanos, porque después del bautismo es seguir enseñándole que guarden todas las cosas que Él nos ha dado. Todas las cosas que Él nos ha dado. De manera que si el mensaje de las Escrituras, hermanos, del Evangelio no es para nosotros central en la iglesia, no somos iglesia. Tenemos otra forma de ser, quizá deberíamos de llamarnos club o asociación, pero la iglesia es el grupo de los redimidos, el grupo de los creyentes que Dios une en una asamblea para darle la gloria, que se sujetan a ser instruidos, educados, enseñados por su palabra, a guardar las ordenanzas, a no tener un secretario o un comisionado o un director, no, hermanos, a tener un pastor, porque Dios estableció este nombre en la iglesia. Cuando cambiamos el evangelio por otra cosa, dice Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que los llamó por su gracia en pos de otro evangelio. No es que haya otro evangelio, hermanos, sino que algunos medran falsificando el evangelio. Cuando no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo la parte central de la iglesia, si no es Cristo la parte central de la iglesia con su evangelio, no habrá unidad, no habrá amor, no habrá armonía en la iglesia. Ahora, hermanos, puede ser que algunos llegaran a pensar, pero ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos, en la unidad de la iglesia? Porque Pablo habla de la unidad de la iglesia en estos versos. Dice precisamente Pablo en el capítulo 12, 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 20, acerca de la iglesia, acerca de los dones, acerca de usted y de mí. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora son muchos los que estamos acá, pero el cuerpo es uno solo. Esto es unidad. Sí, hermanos, muchas personas habrá a lo largo de la historia en la iglesia universal, pero el cuerpo es uno solo. Cristo es cabeza de la iglesia. Y en la iglesia local, sí, habremos muchas personas, pero Cristo es cabeza de la iglesia local también. Esto implica unidad, esto implica necesidad, esto implica aferrarnos a nosotros dentro del cumplimiento de la demanda del Señor. Ámense los unos a los otros y en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. O prefiere y honra y ama y sirve y ayuda y soporta, carga a tu hermano. Ahora, hermanos, pudiera ser que alguien de nosotros dijera que participamos en la unidad de la iglesia. Porque es posible que los hermanos en la iglesia de Corinto dijeran, hermano, pero ¿qué de malo hay en que yo diga, yo quiero escuchar la enseñanza del hermano en la mañana? La enseñanza de usted,
pues está bien. Ese está bien, hermano, ya hizo una diferencia. O yo quiero escuchar, como decía hace rato, la enseñanza de un pastor de otra iglesia por medios virtuales. Y hermanos, en un sentido, hacer menos a sus propios líderes. ¿En qué sentido está participando en la unidad de su iglesia? ¿En qué sentido? Más bien, lo que se está provocando es desunidad en la iglesia. Por otro lado, cuando alguien, hermanos, cuando alguien de la iglesia comete un error o un pecado y usted lo ve, si usted se queda callado, si usted no hace nada respecto de eso, usted está fomentando la división en la iglesia. Usted está fomentando, hermanos, el pecado en la iglesia. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Mateo 18 se lo dice. Si tu hermano peca contra ti, hermano, si usted dirá, es que no lo hizo contra mí, es que él dijo mentiras, o es que él hizo esto, aquello y lo otro. Hermanos, somos un cuerpo. Cualquiera cosa que alguno de nosotros hagamos en ofensa a nuestro Dios es a nuestra ofensa también, nos dañamos nosotros mismos. Y nosotros debemos de buscar corregir al hermano según la palabra. Tómalo aparte, habla con él. Si te escucha, ganaste a tu hermano, vuelve a haber unidad. Pero hermano, si lejos de usted que ve que alguien de la iglesia está pecando, no solamente no le dice nada, sino que en vez le dice, es cierto hermano, tienes razón, no me había puesto a pensar en eso, que es cierto que el hermano, que aquello, que esto, que fue, que vino, si es cierto que está mal, hermanos, lejos de corregir, te unes y haces más grande el conflicto. Eso no es unidad. Cuando alguien dice, no quiero darle más cargas al pastor de las que ya tiene, no le voy a decir lo que está pasando. Hermano, sabe que está haciendo pecado, porque el oficio al que el Señor llama al pastor es a cuidar a las ovejas y a responder por ellas delante del Señor, porque Él va a dar cuenta. Y si usted no le comenta al pastor la necesidad que está mirando, usted está restringiéndole la bendición al pastor de velar por la oveja en todo sentido y está dañando a la iglesia. Hermanos, ¿en cuál de todas estas declaraciones que acabo de hacer encaja usted? Piense en esto, hermanos. El Señor se entregó por la iglesia para presentársela gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin cosa semejante, una iglesia santa. No seamos con la indiferencia nosotros quienes estén ofendiendo al Señor, hermanos, al no buscar la unidad de la iglesia. Y esto lo digo en el sentido de lo que Pablo menciona a la iglesia de Corinto. Yo creo que estamos unidos aquí como torre fuerte. Hemos de celebrar la cena del Señor en este momento, hermanos, en referencia a la unidad que tenemos en el Señor y como una manifestación constante cada 15 días, que en breve, hermanos, con todo el favor de Dios, si Dios lo permite, lo haremos cada semana, cada primer día de la semana. Pero es una manifestación del amor que el Señor tiene para conmigo, porque el pensar, hermanos, en que Cristo muere por mí, en que Cristo vierte su sangre por mí, no es otra cosa más que refrescar en mí la gracia maravillosa con la cual Él me ha salvado. Es maravilloso. Y esto es unidad. Celebrar juntos, hermanos, es unidad. Tomar los alimentos juntos, conversando con alegría en nuestros corazones, es unidad. Pero pudiera ser que en algún momento algo de esto atravesara por su vida. Yo le exhorto, hermano, no se llegue a ser cómplice de lo que es malo. No, hermano, dele vuelta para atrás, confronte lo que está mal en el amor de Cristo, buscando corregir al hermano que está pecando. Dice Pablo, os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, dijo a los romanos. Y ahora Pablo dice, os ruego, hermanos, que no haya entre nosotros contiendas, que no haya contiendas, sino que seamos de una misma manera de pensar, de un mismo sentir. Nos ponemos en pie, hermanos, por favor.